construir, ¿verdad? Con P y la palabra creación. Entonces, aquí nada más creo que quedamos para esa. Ajá. Entonces, este es el título de la exposición con el cual me acerco al texto. Y decía comenzar de esta manera. Consulté esta nota del periódico británico The Times y en su sección de, digamos, de turismo, por ponerle ese término, el pasado agosto 22 o 21, reciente, hace un par de meses a lo mucho, se publicó este artículo sobre los cruceros más grandes del mundo, ¿eh? Los cruceros más grandes del mundo, ahí vemos una imagen de uno de los cruceros, una de la lista, enumeran a probablemente 15 de los más grandes, no veremos los 15, pero me concentraré en el primero, pero el artículo comienza diciendo lo siguiente, dice, los cruceros más grandes del mundo, la década pasada observó un crecimiento masivo en cruceros. Los buques cada vez son más y más grandes, con mega embarcaciones acomodando a casi 7.000 pasajeros y 2.300 miembros de tripulación. Eso haría casi una comunidad de 10.000 personas, ¿no? En esta barco, una comunidad flotante. Y además de llevar a más invitados, las líneas de cruceros ahora proporcionan sorprendentes atracciones, perdón, tales como parques de diversión, pistas de carreras, toboganes e incluso una montaña rusa, las cuales ocupan más espacio que un juego de lanzar aros antiguo, que era ahí en la cubierta. Hemos echado un vistazo a algunas de las embarcaciones más grandes sobre el agua, incluyendo un par de inusuales y su máxima capacidad de pasajeros. Y es lo que trata el resto del artículo, ¿vale? Nos va explicando uno por uno a ellos. El primero que menciona es el que encabeza la lista, es este que se llama así, Wonder of the Seas, que es algo así como la maravilla de los mares, que quizá construyó y controla la compañía que se llama Royal Caribbean International. Y dice lo siguiente, el enorme barco, o esta embarcación Wonder of the Seas de Royal Caribbean International, hizo olas cuando zarpó en marzo del 2022, o sea, apenas hace unos meses, para hacerse del título del crucero más grande del mundo con un tonelaje de 236.857 toneladas, valga la redundancia. Tiene 18 cubiertas que se hallan divididas en 8 distintos vecindarios, con todo un nuevo parque temático o de diversión bajo el agua para los jóvenes llamado Playscape. Entre sus entretenimientos se encuentra el Teatro del Agua, donde los ejecutores echan clavados desde plataformas de 10 metros. Navega por el Caribe y el Mediterráneo. Bueno, no sé si entre la audiencia hay alguien que ya ha tenido la experiencia de andar en un crucero. Conocemos si alguien recuerda a Abel. ¿Recuerdan a Abel, nuestro hermano guitarrista, músico, guitarrista profesional? Bueno, él trabaja ahorita en un crucero, ¿eh? Y su contrato era por lo que escuchamos primero 6 meses, ¿verdad? Entonces 6 meses en un crucero por la zona, ¿te acuerdas? Mediterráneo, por toda Europa, vamos a los alrededores de Europa. Bueno, por ahí anda Abel, él trabaja como músico, pero ahí está en un crucero, no sé de qué tipo. Y si algunos se acuerdan de nuestra amiga Verónica, que nos visitó de Inglaterra, de hecho lo ha hecho ya un par de ocasiones, bueno, ella tiene una experiencia, no sé en cuántos cruceros ya han dado por el Caribe, Mediterráneo, por varias partes del mundo, ¿no? Con respecto a este crucero en particular, bueno, aquí están algunas imágenes al interior. Este es uno de los vecindarios que se llama World, y ese es otro de los vecindarios, al interior. Esto es al interior del crucero. Pero por cierto, este crucero en particular que encabeza la lista, algunos datos técnicos de él, su longitud, o como dicen los navegantes, su eslora es de 362 metros. 362 metros. Su anchura, como corresponde al término técnico en el argot de los navegantes, o sea, la manga, son 64 metros de ancho, entonces longitud de 362. No menciona la altura en esta ficha técnica, pero su velocidad de navegación es de 22 nodos, y a lo mejor nos pareciera qué tan lento es.
pues no es tan lento, ¿verdad? O sea, tienen una escala, es un poco complicado, no sé si aquí hay algún experto en hacer la equivalencia, ¿verdad? De 22 nodos a una velocidad como a la que nosotros solemos manejar, pero en la escala que manejan del 0 al 12 está como por ahí a la mitad, o sea, sí levanta una velocidad más o menos, ¿no? A pesar de lo pesado que es la embarcación. Bueno, y para efectos de comparación, quizá recuerdan la semana pasada, esta era una réplica de la así llamada Arca de Noé. Esta réplica existe, está en un lugar en los Estados Unidos que se llama Williamstown, en el estado de Kentucky, y se llama así el lugar, el Ark Encounter, y la longitud o la eslora es 155.45 metros. La anchura o la manga es 25.90 metros de esta réplica que hicieron, y la altura, o en el lenguaje técnico se llamaría el plan desde el casco hasta ahorita recuerdo el término, pero es decir, más es 15 metros, ¿va? Entonces, en proporción con este navío, digamos que este es casi 2.3, 2.4 veces más grande que el de así llamada Arca de Noé. Así que el Arca de Noé, la verdad, no lo hacía tan mal, ¿no? Para sus tiempos, hace por lo menos 3.000 o 3.500 años, para sus era una embarcación enorme, gigante, ¿no? Enorme, gigante para su época. Así que fue un trabajo arduo, enorme. Y bueno, con eso en mente, quisiera rápidamente hacer un repaso expreso, especialmente para quienes nos visitan por vez primera. Hemos estado viendo Génesis y hemos dicho que este texto pertenece a ese mundo, el mundo del antiguo cercano oriente, que hoy llamamos Medio Oriente. Aquí está Turquía, aquí está el moderno estado de Israel, el Líbano, aquí está el moderno estado de Siria, por aquí está Irak, Irán, aquí está Egipto, que siempre ha estado ahí, y por aquí está la península arábiga, ¿no? Y pronto, de hecho, en unas semanas, quizá 3, estaremos viendo un poquito más hacia por acá, porque va a ser el Mundial, ¿verdad? Y la sede del Mundial es el país de Qatar y anda por aquí, entonces nos van a llevar las imágenes, ¿verdad? Quizá habrá algunos programas que exploren los alrededores. Bueno, eso estará por ahí. Decía yo, el texto de Génesis corresponde a esa literatura, a ese mundo de aquella época, otros textos de aquella época similares a los de Génesis que comparten su estructura, están fechados en el 1800, 1600, y es ahí donde pertenece Génesis del 1 al 11 por lo menos, ¿verdad? Esa sería la antigüedad por lo menos de redacción de esa sección del texto de Génesis. Hemos visto Génesis 1, que nos presenta esta perspectiva cósmica de la creación, con el lenguaje, con las categorías del antiguo cercano oriente, donde ponen el acento en las funciones, más que en el origen de la materia, es para qué sirven las cosas, qué rol van a jugar dentro de este sistema, y entonces se le da un nombre y se designa su función, ¿no? Entonces vimos las funciones y los funcionarios, eso es lo que vimos en Génesis 1. Después Génesis 2 nos lleva justamente a esa zona del antiguo cercano oriente y nos habla de un jardín y los habitantes de ese jardín, los animales de ese jardín, y nos comunica algo más del ser humano, nos habla de la mortalidad del ser humano, y también esta idea del concepto de espacio sagrado, que permea todo el texto bíblico, toda la narrativa bíblica. Después vimos Génesis 3, algo terrible pasó ahí en ese lugar que tuvo implicaciones para el resto de la creación, algo terrible, el ser humano pretendía o aspiró a ser como Elohim, a ser como Dios, y no lo logró, y algo terrible pasó. Y después de Génesis 4, 5 y parte del 6, esta es una manera peculiar de narrar la historia humana de aquel mundo del antiguo cercano oriente, y lo hacen a través de genealogías. Nos cuentan la línea, la descendencia de Adán vía Caín, después vía Shet, y tiene una fórmula para ir diciendo qué pasa, pero es una manera de abreviar, de compendiar la historia. Pero en el séptimo descendiente, en ambas líneas genealógicas, vemos que el texto hace una pausa y expande, elabora más sobre el séptimo descendiente. Por el lado de Caín nos habla algo de Lemec, y por el lado de Shet nos habla más de Hanok, y es un contraste total entre Hanok y Lemec, ¿no?
Lemec, un hombre inclinado a actos violentos, extremadamente violentos, un hombre que abraza o que asume la poligamia, por ejemplo, y en cambio Hanok es un hombre que camina con Dios, ¿no? Y es tal el extremo que Lemec muere, pero Hanok no ve muerte, es algo extraordinario. Y después del séptimo, la línea descendiente vía Shed avanza al décimo con Noé, y también con Noé se expande. De hecho, en nuestro bloque de capítulos 1 al 11, el tiempo o el espacio que le dedica la narrativa a Noé son capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y con sus descendientes capítulo 10. O sea, casi el 40 o 50% de Génesis 1 al 11 tiene que ver con Noé, su descendencia y sus contemporáneos. Entonces, evidentemente, es muy importante esto, lo que ocurre con el décimo descendiente. En el décimo algo pasó, algo extraordinario y terrible al mismo tiempo ocurrió. Bueno, eso hemos visto en 5 y la semana pasada vimos justamente, supimos algo más de Noé, supimos algo más de su mujer, no se nos dice el nombre, pero se nos menciona a ella, a su mujer y también a las mujeres de sus hijos. Hay esa referencia en 5:32, 6:10 y 6:18. Pero además, justamente en esa manera de abreviar y compendiar el mundo de aquella época, pudimos discernir algo. Vimos que por un lado se va diversificando el quehacer humano. Si el quehacer humano comienza con lo más básico que es la agricultura, o sea, cultivar y la ganadería, si esas son las actividades más básicas, vemos que al paso del tiempo estas se diversifican. Tenemos la urbanización, el comercio, las artes musicales, la metalurgia, es decir, la ingeniería, si queremos ponerle un término más sofisticado, y la adoración ordinaria, pero al mismo tiempo esta manera de compendiar la historia nos muestra una tendencia siniestra, oscura, que nos presenta esta expresión violenta e injustificada. En el caso de Caín, Caín mata a su hermano Abel y al parecer le dio varios golpes, le asestó varios golpes mortales, la sangre exclaman, dice el plural. Y también vimos violencia desproporcionada. Lemec decía, si alguien me golpea, yo lo mato, ¿eh? Si alguien me hace un corte, él iba, o sea, su respuesta era extremadamente violenta y decíamos, él adopta la poligamia, por ejemplo. Y entonces vimos la semana pasada, nos detuvimos para explicar ese término que nos encontramos en Génesis 6, los Bene Elohim, ¿no? Y nos dedicamos el tiempo suficiente para cómo entender esa expresión, quiénes son ellos. Y en esa exposición concluimos que son seres no terrenales, que de alguna manera interactúan con mujeres, en este caso mujeres de seres humanos. Y entonces parece que hay una transgresión de esos límites entre cielos y tierra. Y eso es parte de este entorno que se enrarece, por ponerlo así. Y además vimos cómo el texto, Dios hace una suerte de auditoría, ¿no? Esta es su creación, hace una suerte de auditoría, un término contable, y resulta que las cuentas no cuadran, hay un déficit, hay un faltante, él ve eso, ¿no? Hay violencia, hay mal, y el mal adquiere dos modos de expresión. Una es esta acción continua, esta orientación en la vida, la mente, el corazón, todo el ser está orientado a corromper, a pervertir, a arruinar, a deteriorar. Ese es un aspecto, y el otro es la violencia, que se extiende, se expande. Y entonces el creador hace esta auditoría de su creación, encuentra este déficit, ese faltante, y tiene que actuar, ¿no? Tiene que contener. Eso no era su propósito original. La creación no está a la altura de sus expectativas y por lo tanto él tiene que detener de tajo esa expresión del mal a través de la ruindad y la violencia. Y por lo tanto procede de esta manera lo que llamamos el Mabul, el Mabul. Ahorita iremos viendo más qué es esto. Vimos la semana pasada que en efecto se le pide a Noah, que haga esta embarcación un tanto rústica. La semana pasada estuvo aquí con nosotros Joseph, el esposo de Irene. Él es matemático, él da clases de matemáticas y me dio el nombre de este paralelogramo o de este polígono. ¿Es eso? ¿Ese es el nombre? Aquí está Max, un ingeniero, entonces para
Paralelepípedo. Paralelepípedo. ¿Ok? Bueno, creo que lo dije bien. El punto es este. El punto es este. ¿Va? Es decir, claro, decíamos, ¿va? En esa réplica que vimos al principio, no queremos menoscabar la capacidad creativa de Noé, sus hijos, sus contemporáneos. Pudieron haber hecho una embarcación con todos estos atenuantes aerodinámicos, digamos, para navegar, pero así se puede ver, ¿verdad? Simplemente la embarcación que se le pide que construir debía tener una longitud de 300 codos, y dijimos que más o menos un codo, la extensión de la punta de mi dedo a mi codo, en promedio 50 centímetros, ¿no? Entonces 150 metros de largo, una anchura de 25 metros y una altura de 15 metros, ¿no? Y es todo, ¿no? Solo tenía que tener, desde luego, en el costado se indica, tenía que tener una abertura, una entrada, y no más, no había un sistema de propulsión, un sistema de navegación, nada, era básica, porque esta iba a depender de las aguas y en última instancia iba a depender del creador. Y ahí iba a ingresar Noé, sus hijos, Noé, su esposa, sus hijos, los hijos de sus esposas, y vimos que algunos animales con él. Debo decir, déjeme brevemente hacer una pausa aquí y decir que esta idea del diluvio era común, era conocida. Estos relatos, hay varios relatos del diluvio, hay otros relatos en esta parte del mundo, el mundo del antiguo cercano oriente. Y por ejemplo, hemos visto este texto de la lista real sumeria, que en algún momento, esta lista enumera 8 reyes con extensiones de reino prolongados, y después simplemente en su línea 39 dice, entonces el diluvio arrasó, en su línea 40 dice, después que el diluvio hubo arrasado, cuando el reino, la monarquía fue descendida del cielo, el reinado estaba en Kish, y continúa, pero vimos que ya las extensiones de los reinos se abrevian, se acortan dramáticamente, pero destaca esto, hubo un diluvio, el diluvio arrasó y después que hubo arrasado continúa la actividad, digamos. Esta es la lista real sumeria. Está otro relato también que procede de aquel tiempo, este es más extenso y se conoce así como la epopeya de Atrahasis, y entre otras cosas este personaje Atrahasis, en el relato se escucha o se lee lo siguiente: 600 años, menos de 600 años pasaron y el país llegó a ser demasiado amplio, la gente muy numerosa, el país era tan ruidoso como un toro que brama. El dios se sintió incómodo ante su clamor, Elil tuvo que escuchar su ruido, él se dirigió a los grandes dioses. El ruido de la humanidad ha llegado a ser demasiado, no puedo dormir debido a su alboroto. Suspendan la provisión de víveres para la gente, que la vegetación sea escasa para su hambre, que Adad elimine su lluvia, abajo que ninguna inundación de aguas fluya de sus fuentes, que el viento vaya y deje al suelo desnudo, que las nubes se junten pero que no haya gotas de lluvia, que el campo produzca una cosecha disminuida, que ni Saba detenga su provisión, ninguna felicidad debe llegar a ellos, que hay una laguna aquí, y después dice que sea rechazada. En este relato, a partir de la tablilla segunda, se indica que hay molestia entre las deidades mesopotámicas, la molestia por el ruido que causan los seres humanos. Quizá nosotros a veces nos podemos identificar con eso, ¿no? Algunos vecinos que hacen un ruido y podemos entender a estos, ¿verdad? Pero estas deidades resuelven, vamos a primero, que es debilitar, digamos, al ser humano. No funcionó esto y entonces la medida extrema es el diluvio, ¿verdad? Pues vamos a negarlos a todos. Y más adelante dice este extracto: tú impusiste tus cargas al hombre, tú otorgaste ruido a la humanidad, tú mataste violentamente a un dios junto con su inteligencia. Hay una laguna, y la laguna es porque, claro, este es un artefacto arqueológico, cuando se recupera, pues hay fragmentos, ¿no? Hay fragmentos ya ausentes, ¿no? Y se han fechado de 1800 antes de Cristo este artefacto. Continúo, y crear un diluvio es de hecho tu poder que será empleado contra tu gente. Estuviste de acuerdo con el plan equivocado, reviértelo, hagamos que el de mirada del algo alcance, jure un juramento. Y entonces en algún momento a Atrahasis se le pide lo siguiente, habla este diálogo entre Atrahasis e Enki, y Enki le dice a Atrahasis: tú dices
debería descubrir en la cama. Asegúrate de hacer caso al mensaje que te diré. Pared, escúchame constantemente. Cabaña de juncos, asegúrate de hacer caso a todas mis palabras. Desarma tu casa, construye un barco, deshazte de posesiones y preserva cosas vivientes. El barco que construyas, hay una laguna, ponle un techo como el Apsu, de modo que el sol no pueda ver en su interior. Haz cubiertas superiores e inferiores, las cuerdas deben ser muy fuertes, el betún o resina fuerte para dar fuerza, haré llover sobre ti aquí una riqueza de aves, una canasta de peces. Si pudiéramos leer todo el relato de Atrahasis, veríamos que esta deidad, digamos que, ¿cómo diríamos hoy día? Filtra la información, ¿verdad? O en términos muy coloquiales, le dio el pitazo, ¿verdad?, a Trahasis y le está alertando, ¿sabes qué? Los dioses han decidido esto, así que construye, ¿verdad?, construye una embarcación para que te salves tú y algunos más, ¿verdad? Pero eso es lo que resolvieron los dioses. ¿Y por qué? Porque la población había crecido y era muy ruidosa. Eso es el texto de Atrahasis. Y el otro texto que, no hemos, que hemos mencionado también es el de la epopeya de Gilgamesh o Gilgamesh. Y esta, por lo menos versiones más básicas, se han fechado desde el 2150 antes de Cristo, así ya una antigüedad de un poco más de 4000 años. Y en el caso de Gilgamesh, en la tablilla onceava, se parece un poco. Aquí el diálogo es entre Utanafistim y Gilgamesh, y le dice lo siguiente a esta persona, a Gilgamesh. Dice: te revelaré, Gilgamesh, una historia secreta. Te contaré solo a ti un secreto de los dioses. Fue en la ciudad de Shuruppak, que bien conoces, la que está a la orilla del Éufrates, ciudad antigua donde los dioses, los grandes dioses, tomaron la decisión de desatar el diluvio. Allí lo decidieron Anu, padre de los dioses, Enlil, su consejero el valeroso, Ninurta, su visir. Bueno, son varios de ellos. Ya se tomó la decisión. Y entonces, ¿qué le sugieren a él? Dice: oh Shurupakeo, hijo de Ubartutu, destruye tu casa, construye una barca, abandona las riquezas, busca la vida, aborrece los tesoros, mantén vivo el soplo de la vida, salva la semilla de los vivientes, todos en la cala de una barca que tú mismo construyas, que sea su plan proporcionado, igual es su ancho y su largo, que esté cubierta como el Apsu. Con todo esto, estos relatos de los vecinos de esa zona tienen en común eso, que vino un evento. ¿Por qué razón vino ese evento? Bueno, eso es lo distintivo del texto de Génesis. El texto de Génesis no nos dice que fue porque hubo, digamos, una molestia por Dios el Creador, sino todo lo contrario. Él vio que su creación no estaba a la altura de las expectativas. Había esa inclinación al mal que se expresa en ruindad y violencia, y tiene que atajar, tiene que confrontar eso. Ese es uno de los grandes distintivos, además de lo elaborado del texto que es Génesis. Y con eso en mente, ahora sí vamos a explorar juntos este texto de Génesis 7, del 1 al 24. Y al leerlo, quizás nos vamos a percatar que el autor o el editor del texto como que sigue una suerte de espiral. Toca un tema y más adelante leeremos que vuelve a abordar ese tema, aunque lo ve desde otro ángulo, quizá amplía un poquito más la información de ese tema, de ese aspecto en particular, y parece seguir una suerte de espiral, ¿verdad? Cuando vayamos avanzando en su lectura nos daremos cuenta, bueno, parece que esto ya lo habíamos leído 2, 3 versículos atrás o incluso en el capítulo anterior, pero parece que él sigue esta forma con tal de enfatizar algunos aspectos del texto. Y lo primero que destaca esta porción de Génesis 7 es esta orden de ingresar a la nave. Dice Génesis 7:1, y dijo Yahvé a Noaj: ve, o entra tú y toda tu casa a la nave o a la embarcación, pues a ti he visto justo o correcto o irreprochable ante mi presencia en este tiempo o en esta generación. Y prácticamente esto ya lo habíamos leído en Génesis 6:9, ¿no? Se nos destaca ese aspecto de Noé. De hecho, en Génesis 6:9 se elabora un poco más y se nos dice no solo que era justo e irreprochable, sino que era íntegro o cabal, y que incluso fue más allá y caminaba con Dios, ¿no?
Pero aquí se le recuerda esto, el por qué él sí puede acceder a esta nave o a esta embarcación. No solo él, sino toda su casa. Y en un momento volveremos a este tema de la casa de Noé. Pero además, aquí hay una innovación. Ya habíamos visto en el capítulo anterior, capítulo 6, de que a Noé le iban a acompañar un par de cada clase de animal, macho y hembra, macho y hembra. Y aquí se hace una distinción todavía más, que es esta, dice, de todo animal doméstico litúrgicamente limpio, tomarás para ti, dice en hebreo, 7, y eso hay que releerlo, y realmente quiere decir 7 pares, 7 pares, y se le iría macho y hembra, pero aquí ocurre algo extraordinario. En hebreo se está usando el mismo término que se usa en Génesis 2, 23 y 24 para referirse al hombre y a la mujer. Hasta ahorita, hasta antes, hasta 7.1, este término en hebreo lo hemos entendido, lo hemos traducido ish como hombre o varón, isha como mujer. Pero aquí estos dos términos, estos dos sustantivos, masculino y femenino, se los aplica a los animales, en este caso animales domésticos. Y lo mismo hace aquí en el animal doméstico que no es litúrgicamente limpio. Entonces, esta es una innovación lingüística, si se quiere, y ahorita abordaremos más en ella. Y la otra es esta novedad. Hasta este momento desconocíamos que hubiese esta categoría de animal doméstico litúrgicamente limpio y animal doméstico que no es litúrgicamente limpio. Nos toma por sorpresa el texto, el autor no nos dice, no nos explica, no pone una nota al pie de la página y yo quiero significar por esto lo siguiente, no dice eso. Entonces uno tiene que seguir leyendo y es en el capítulo 8 que veremos que estos animales domésticos, estos de 7 pares, estos que el autor llama limpios, algunos de ellos se van a usar para un sacrificio al Creador. Ese es de momento el distintivo, no se dice nada más, sino compara posteriormente Levítico 20-25, allí sí se especifica un poco más qué distingue o qué hace distintivo a un animal limpio de uno que no es, ¿ya? Se nos dan más elementos de información, pero de momento solo se indica eso y en el siguiente capítulo, en el 8, Dios mediante el siguiente domingo, veremos que la intención era que algunos de ellos se usaron para sacrificarlos para ofrecer una ofrenda, un sacrificio. Ese es el distintivo. Continuamos leyendo, también del ave de los cielos, 7 pares, y de nueva cuenta, este término en hebreo, sakar y nekevá, cuando lo leímos por vez primera en Génesis 1:27, y ahí se emplea para referirse al ser humano en su modalidad hombre y mujer, ¿verdad? Especialmente esa diferenciación sexual, si se quiere, hombre, uno es hombre y otro es mujer, en esta categoría ontológica ser humano. Bueno, ahora esas se le aplican a los animales, y continuamos, ¿verdad? Del ave de los cielos, 7 pares para preservar viva la semilla o la descendencia sobre la superficie o faz de toda la tierra. Entonces se reitera esta información, hay que preservar pares, pero especialmente estos animales, estos que se consideran limpios, de ellos en vez de ser solo un par van a ser 7 pares, se extiende, se elabora. 7-4, pues dentro de unos días, y dice el autor de nuevo 7, el 7 es un número interesante en este relato, pues dentro de unos días, de nuevo 7, yo soy quien causo que llueva sobre la tierra 40 días y 40 noches, y tenemos este tiempo. La primera vez que se menciona aquí en 7.4, y esta frase 40 días y 40 noches ocurre o recurre en otros eventos posteriores en la narrativa bíblica, por ejemplo en Éxodo 24:18 al 34:28, es el tiempo que Moisés pasa en la cima de la montaña y Dios de alguna manera dialoga con él y a Moisés se le dan las tablas, así llamadas las tablas de la ley, las tablas de la Torá. Entre Éxodo 24:18, Éxodo 34, pasa 40 días y 40 noches Moisés, y de nuevamente ocurre en Deuteronomio 9 y 10,
nuevamente ya al final en otra ocasión, nuevamente Moisés pasa otra vez 40 días y 40 noches con el Creador, de nueva cuenta en la cima de la montaña, y posteriormente, tiempo después, siglos después, ocurre con un profeta, el así llamado profeta Elías. En 1 Reyes 19, Elías tuvo una confrontación pública con esta, digamos, con la autoridad en turno, con los profetas de la deidad que se veneraba en su sociedad, los desafía, los reta. Digamos que el profeta Elías vence en ese desafío, pero fue tan demandante, quedó tan exhausto y agotado que camina hacia un lugar, justamente hacia una montaña, la montaña de Dios, y ahí pasa también 40 días y 40 noches. Ese es el tiempo, ¿eh? Entonces 40 días y 40 noches significa algo que posteriormente el Creador comunica a sus agentes, en el caso de Moisés, en el caso de el profeta Elías. Y bueno, recordemos que aquí Noé iba a estar ya dentro con su familia y los animales que le rodeaban 40 días y 40 noches. Bueno, ese es algo que nos da luz sobre este periodo de tiempo y dice, aniquilaré o exterminaré todo lo que existe, lo cual hice de sobre la superficie faz de la tierra. E hizo Noé de acuerdo a todo lo que le ordenó Yahvé. Bien, bueno, de aquí solo quiero destacar esto, cómo al paso del tiempo en la narrativa bíblica, algunos términos que en principio se aplicaron primordialmente o exclusivamente para el ser humano, posteriormente se aplican también para los animales o viceversa. Habíamos notado esta frase al principio de Génesis 1 y después en Génesis 2, que esta frase, Nefesh Hayá, alma viviente, primero se aplica a los animales, ya sean marinos o aviares y terrestres, sean silvestres, domesticados o reptiles. En Génesis 1, 24 y 1, 30 se habla de ellos, los seres, las almas vivientes. Y después cuando leímos Génesis 2, en Génesis 2, 7, la misma expresión alma viviente se aplica a un ser humano. ¿Sí? Entonces, de los animales se aplica a un ser humano, y en cambio estos términos, estos sustantivos ish e isha, ish que hasta este momento significaba hombre, isha mujer, que los vimos, aquí están las referencias en Génesis 2, 23, 24, Génesis 3, 6 o 16, 4, 1, 23, 6, 4, 9. Hasta entonces aquí los hemos utilizado y se ha traducido como hombre. Eso indica, está hablando de un ser humano en su modalidad hombre, o Isha está hablando de un ser humano en su modalidad mujer. En todas estas referencias acabamos de leer 7.2 y ahora se está refiriendo a un animal macho en el caso de Ish, o a un animal hembra en el caso de Isha. Y lo mismo, estos términos, Sakar y Nekeba, cuando los leímos por vez primera, se refieren a un ser humano sexual, en este caso varón, y en este otro caso mujer o fémina, pero ahora se aplican a un animal, a un macho o hembra, y desde Génesis 6, 19. Y entonces decíamos aquella ocasión que el hecho de que haya esta terminología común para referirse tanto a seres humanos como a animales, indica, apunta que compartimos algo en común con los animales, ¿no? Desde luego compartimos el que somos creación de Dios, ambas categorías ontológicas, si se quiere, somos creación de Dios, entre otras cosas. Y también vimos cuando leímos Génesis 1 que hay una diferencia entre ellos y nosotros, y es que nosotros se nos ha dado el portar la imagen de Dios. Somos imagen de Dios, somos semejanza de Dios, y eso nos distingue del animal en muchas maneras, pero tenemos mucho en común, bueno, algo en común, por lo menos este nombre, el hecho de que también fuimos creados como ellos. Bueno, esos son los que se alistaron para la embarcación, y finalmente pasamos al tema de los que ingresan a la nave, 7.6, y Noac dice así en hebreo, estos son hebraísmos, dice Noac, hijo de 600 años, es decir, Noa tenía 600 años, y el Mabul llegó a ocurrir, es decir,
aguas sobre la tierra. Y aquí se nos va a empezar a explicar más este término Mabul, aguas sobre la tierra. Bueno, de hecho, la semana pasada tuvimos oportunidad de leer el Salmo 29 y en Salmo 29:10, fuera de Génesis, es el único libro en el Antiguo Testamento donde vuelve a aparecer este término en hebreo, Mabul. El Salmo 29:10 nos dice que Yahvé, Dios, se sienta sobre, o su trono está sobre el Mabul, o sea, él tiene el control de ello. De hecho, no cité del texto de Gilgamesh, pero en algún momento a los dioses se les sale de control el diluvio, ¿eh? Pierden el control, o sea, no son tan poderosos los dioses mesopotámicos, de acá hasta el diluvio se les sale de control. Y Salmo 29:10 enfatiza, Dios está en control de todo, especialmente de esto, del Mabul, por ejemplo. 7:7, y fue o entró Noah y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él a la nave o a la embarcación de la presencia de las aguas, ¿no? Y si ya están las aguas ahí de alguna manera, o ya empiezan a asomarse o a verse, y ellos ingresan a esa nave o embarcación. Y aquí es donde quiero detenerme brevemente para hablar de esto que la narrativa vuelve una y otra vez. De hecho, en 5:32, en 6:9, en 6:18, siempre nos habla de Noé y sus hijos, Shem, Ham y Jafet, o Jafet. Y ahora en 7:1 nos habla de él y su casa, toda su casa. Ahorita en 7:7 describe eso. Es Noé, sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él ingresan a la nave. Y más adelante, en el versículo 7:13, dice así literalmente, en el hueso de ese día, en la médula de ese día, entraron Noé, Shem, Ham y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de los hijos con él. O si lo vemos de una manera gráfica, es decir, llegamos a esta línea genealógica y se enfatiza, se habla, se destaca la mujer de Noé y las mujeres de los hijos de él, de Shem, de Ham y de Jafet, ¿no? Y quizá, ¿por qué lo hace? ¿Por qué enfatiza esto el autor? En parte, de una manera sutil, de una manera velada, si se quiere, enfatiza este contraste. Por esta línea, la línea de Shed, se preservó, entre otras cosas, además de invocar el nombre de Yahvé, una manera de ver, de una manera concreta de ver ese temor de Yahvé, el del andar, caminar con Yahvé, es que ellos preservaron este ideal de la relación hombre-mujer, en contraste con Lemec. Ya con Lemec vemos que Lemec adopta esta distorsión, ¿no? Él tiene 2 mujeres, es lo que destaca el texto, y después veremos en la narrativa, bueno, se ve en la narrativa otros modelos, pero en el caso de ellos, de la línea que va de Shed, al llegar al 10º con Noé, Noé preserva ese ideal. Génesis 2:24, ¿eh? El hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y constituye una sola carne. Y ellos preservan eso. Génesis 2:24. Así que esta es la manera del autor de hacer eco de ese ideal que ellos han preservado. Es parte de su expresión de andar o caminar con Yahvé. Si llega el momento de entrar en una relación, pues esa es una manera de andar o caminar con Yahvé. Una relación monógama, heterosexual, exclusiva, leal al paso del tiempo, ¿eh? Y eso es algo que preserva, en contraste con su generación, con esta generación. Especialmente aquellos que quizás siguieron el ejemplo de Lemec y fueron diversificando esas distorsiones, si me permiten decirlo así. Ese es un aspecto de la casa de Noé. Y seguimos leyendo 7:8, del animal doméstico litúrgicamente limpio y del animal doméstico que no es litúrgicamente limpio y del ave y todo lo que se arrastra o repta sobre el suelo cultivable, Adama. Dos, dice así en hebreo, ¿eh? Y uno debe de entender eso como 2 de cada uno fueron hacia Noach, hacia la nave o hacia la embarcación, macho y hembra, tal como ordenó Dios a Noach. Así que imaginamos a Noé y su familia y en esta gran recepción, ¿verdad? Vienen todos estos animales, en par, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tomó eso, ¿verdad? No sé si iban tomando lista, anotando, ¿verdad? Ya pasó el ciervo, ya pasó el venado, ya pasó el zorro. No sé si llevaron un inventario, ¿verdad? Pero iban registrando quién entró, ¿verdad? Y especialmente de aquellos limpios, 7 de ellos, ¿no? Bueno, uno puede imaginar eso
Así que ya vimos estas, se alista y ya ingresan y entonces comienza el evento como tal. Y hay una cronología de lo que se puede llamar de creación. Dicen 7 días y fue por el 7 de los días, o sea, al final de esos 7 días, y las aguas del Mabul llegaron a estar sobre la tierra. Y dice 7:11, en el año de 600 años. Repito, esto es un hebraísmo, así está tal cual en hebreo, pero se puede refrasear. En el año 600, dice así, por las vidas de Noach, o de la vida de Noach, en el mes segundo, en el 7:10, o sea, en el día 17. Quizá recordemos, el hebreo enfatiza unidades, decenas, centenas, a diferencia de nuestro sistema. Por el del mes, en este día fueron divididas o fueron rotas todas las fuentes del gran océano primigenio, o todas las fuentes de la gran profundidad del abismo, y las aberturas o ventanas de los cielos fueron abiertas y llegó a darse la precipitación pluvial. Aquí usa el término Geshem. Esta precipitación pluvial sobre la tierra, 40 días y 40 noches. Entonces tenemos esta suerte de calendario o de registro o de bitácora, quizás es el término, de cómo se empiezan a dar los eventos. Se nos habla por cierto, los eventos están fechados en relación con los años de Noah, que se nos dice que en el año 600 de su vida, en el mes segundo, en el día 10, es cuando se hizo el anuncio de la lluvia o el anuncio de Mabul en 7:4 y 7:10. Y se ha especulado, esto ocurre después del día séptimo. El día séptimo, quizás recordemos, Génesis 2:3 nos dice que en la creación se habla día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día sexto, perdón, y en el día séptimo Dios descansa, Dios concluye, Dios termina, y entonces comienza un ciclo a partir del día octavo. Pero eso es mera especulación. Después de esos 7 días, o sea, del 10 vamos al 17, del 2, del 600, pero repito, este 600 corresponde a los años de vida de Noach. Se nos dice que son rotas las fuentes del gran océano primigenio y también son abiertas las aberturas, valga la redundancia, o las ventanas de los cielos, ¿no? Y de nueva cuenta ahí se especula esto. Bueno, volveremos a este horario y esto simplemente recordamos, en la creación se fue fechando, simplemente esa fue la manera de datar. Día 1 ocurre algo, día 2 ocurre algo, día 3 ocurre algo, día 4 también ocurre algo, día 5, día 6 y día 7. Bueno, aquí también en la decreación, si se quiere, también hay estos registros. Es interesante contrastar ellos. Continuamos, 7:13 dice, en el hueso, literalmente dice así en hebreo, ¿eh? Esta expresión, hueso o médula, es la que aparece en Génesis 2:23. La mujer es presentada ante el hombre y el hombre dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ese término hueso es el que aparece aquí, ¿eh? En el hueso de ese día. ¿Cómo entender esa expresión? Ese hebraísmo, ¿no? Cuesta trabajo. En el esqueleto de ese día, en la médula de ese día, ¿eh? ¿Cómo refrasear eso? Bueno, ese es un desafío al traductor. Por eso quiere decir, ¿eh? En la médula de este día, en ese mismísimo día, quizá, a lo mejor es la manera de decirlo, fueron o entraron Noah, Shem, Ham, Jafet, los hijos de Noah, y la mujer de Noah, las 3 mujeres de los hijos de él con ellos a la nave o embarcación. Se ingresa la casa, ¿no? Y eso, decía yo, además de que de una manera sutil, de una manera velada, se nos dice que la casa de Noah preservó ese ideal de la relación hombre-mujer, cuando ese fue el caso. También esa capacidad de convocatoria de Noah, ¿no? Sus hijos le hicieron caso. Algo vieron en él, en su padre y en su madre, que siguieron. O sea, no hubo uno que dijera, no, ¿sabes qué, papá? Yo no. Yo no te creo, ¿eh? O yo no, a mí no me convence esto no es para mí, ¿no? De alguna manera, el hecho de que él fue un hombre justo, fue un hombre íntegro, cabal, caminó con Yahvé Dios, todo ello contribuyó para que la siguiente generación viera en él algo. Y cuando llegó el momento, es decir, le acompañan sus hijos, suben sus hijos con él. No dice el texto que los haya forzado, que los haya obligado, que los haya amenazado incluso. No, no. Simplemente
algo vieron en el padre y en la madre e ingresan, ¿no? Y no solo los hijos, también las nueras en este caso, es decir, algo tenía, no, algo de esa integridad, cabalidad, de esa rectitud y de ese andar con Dios comunica, dice algo a la familia inmediata, al círculo inmediato de los que están alrededor de uno. Y entonces atienden esa voz, siguen ese ejemplo y caminan, entran con él a esta embarcación. Y ese es otro aspecto que de una manera velada comunica el texto en este relato. No destaca eso, por cierto, ¿no? Pero lo está comunicando a su modo, a su manera. Y no solo ellos, sino, dice 7:14, ellos, es decir, la casa de Noé y todo animal silvestre de acuerdo a su clase, todo animal doméstico de acuerdo a su clase, todo lo que se arrastra o que repta sobre la tierra de acuerdo a su clase y toda la ave de acuerdo a su clase, es decir, toda ave, todo lo alado. Y esto simplemente es un eco de Génesis 1:23, día quinto, y Génesis 1:24-25, veremos en un momento más la primera mitad del día sexto. En Génesis 1:20-23, en el día quinto, es cuando Dios dice que va a hacer algo y crea a Dios los grandes monstruos marinos, toda alma viviente que se mueve sigilosamente, toda ave alada, y desde luego de acuerdo a su clase, de acuerdo a su clase. Y los bendice, y después en el día sexto, en 1:24, haga salir o produzca la tierra un alma viviente de acuerdo a su clase. Y aquí enumera animal doméstico, a quien se arrastra, al animal silvestre. Y lo mismo, Dios hizo al animal silvestre, al animal doméstico y a todo lo que se arrastra de acuerdo a su clase. Tenemos ahí un eco de Génesis 1, especialmente el día quinto y el día sexto, pero a la inversa, ¿no? Ahora bien, un grupo selecto de ellos ingresa con Noé y con su familia, con su casa, a la embarcación, a la nave. Bueno, veo que acaban de llegar a vivir y en un momento los saludamos bien. Y bueno, y continúa 7:15, y fueron hacia Noé, hacia la nave, dos, dice otra vez en hebreo, dos de cada uno. Entonces decía yo, en esta como manera, en esta espiral que sigue el autor, vuelve al tema, recurre al tema, dos de toda la carne en la cual se encuentra el espíritu o aliento de vidas, y quienes van o quienes fueron, otra vez, ¿no? Macho y hembra de toda carne, fueron o entraron tal como ordenó a el Dios. Y cerró Yahvé tras él la abertura o entrada. A Noé solo se le pidió que debía haber en el diseño de esta nave una abertura. Más allá de eso, no había un sistema de seguridad, un protocolo a seguir para asegurarse que todo estaba listo, ¿eh? Simplemente esto habla también de andar, caminar con Dios. Esta es parte de la experiencia de andar con Dios, es depender también de Él a plenitud, ¿eh? En este momento crítico y decisivo era eso, era depender de Él. Y repito, la nave, la embarcación no fue diseñada con un sistema de propulsión, no tenía remos, simplemente era descansar en el Creador y Él verá cómo esta nave va a operar, va a ser llevada. Bueno, hemos visto eso, parte de esta sección destacaba la cronología, y finalmente este último punto, ¿no? El protagonismo de las aguas. Dice esta parte del relato 7:17, y llegó a ocurrir el Mabul, otra vez el término Mabul, 40 días sobre la tierra, y llegaron a ser numerosas las aguas, y elevaron o levantaron o cargaron la nave. Y gradualmente iremos viendo cómo las aguas adquieren este protagonismo, casi una personificación, ¿no? Ellas levantan la embarcación, y dice, y fue alzada sobre la tierra, ¿no? O sea, no tenía un sistema de propulsión, eso es trabajo de las aguas. Y llegaron a ser numerosas en extremo las aguas, ¿no? Sobre la tierra. Y literalmente dice así en hebreo, este es el verbo cuando leemos que Noé caminó con Dios o que Yahvé caminaba en el jardín, es el mismo verbo, y caminó la nave o embarcación, pero quizás se puede entender, se desplazó sobre la superficie o faz de las aguas, y las aguas fueron poderosas o crecieron en extremo sobre la tierra, y cubrieron todas las montañas altas o elevadas, las cuales se hallan debajo de los cielos. Y dice 5, 10 o 15, diríamos nosotros en español, 15 codos desde por encima, o sea, aproximadamente 7,5 metros arriba de las montañas, ¿no?
Y si se, en el argot de la navegación, una embarcación tiene su casco, digamos, es la parte inferior, su casco, y el casco es lo que queda bajo el agua, lo que se sumerge, ¿verdad? La embarcación cuando se coloca en el agua se sumerge un poco, y ese hundimiento es lo que llaman calado. Gracias, gracias. El calado, ¿verdad? Entonces, el calado, si esta embarcación de Noé tenía una altura de 15 metros y medio, entonces 7 metros y medio justamente, 15 codos es la mitad de esa altura y presumiblemente esa fue, por lo menos sería el calado, ¿va? El calado de la embarcación. Así que el agua supera las montañas por 7 metros y medio, quedaría suficiente para que cuando la embarcación anduviese, su calado no tocaría o no rozaría el pico de una montaña, ¿verdad? O sea, hay suficiente margen para que el calado de la embarcación transcurra sin que toque o choque, perdón, como la punta de un pico, ¿no? O sea, esa es probablemente la idea, ¿verdad? La idea. Pero sí, gracias, Max, por el término, calado. Este, y fueron poderosas o crecieron las aguas y cubrieron las montañas. Entonces vean cómo se describen las aguas, ¿no? Levantan el peso, fueron poderosas, una y otra vez se reitera eso, fueron poderosas o crecieron, llenan la tierra. Ese es un eco de Génesis 1. ¿Ah? Se le pide al ser humano, hay que llenar la tierra. Bueno, quien ahora está haciendo esta tarea son las aguas, ya no el ser humano, ya no ni siquiera las otras criaturas. Ah, y bueno, leímos hace un instante en 7:10, dice, y fue por el 7 de los días las aguas del Mabul llegaron a estar sobre la tierra, y en 11 se nos dice que fueron rotas las fuentes del gran océano y las aberturas de los cielos fueron abiertas. Bueno, el autor no elabora más sobre esto porque asume que nosotros o que sus lectores habrán leído antes Génesis 1, por lo menos, ¿verdad? Y en efecto, bueno, se nos da otra más información, ¿va? Ya estamos transcurren 40 días, hay 40 lluvias las aguas del Mabul cubrieron todas las montañas elevadas por más de 7 metros y medio, y entonces si del 17 del 2 del año 600, repito, esta es la vida de Noé, avanzamos 40 días, llegaremos al 27, perdón, aquí debe ser del 13, ese es error de mi parte, para llevar esa cronología. Bueno, en efecto, decía yo, nos dice que se rompen las fuentes y se abren o las aberturas de los cielos. Bueno, el autor en realidad se remite a esto que vimos en Génesis 1. Quizá recuerden en Génesis 1, al final de Génesis 1, vimos que esta era la manera en que ellos veían o percibían la creación, ¿verdad? Tenía este domo que se llamaba Raquía, se llegó a abrir este segmento de tierra que se conoce como tierra, y estas aguas fueron al fondo, fueron depositadas al fondo. En otros términos, a lo largo de Génesis 1, esto se llama la raquía, esta bóveda, este domo, y posteriormente se llama cielos o shamayim en hebreo. Bueno, habría que decir, todo al principio estaba cubierto de aguas, ¿no? De aguas. Y después lo que va narrando Génesis 1 es cómo al paso del tiempo Dios va abriendo estos espacios. Abre primero esta división entre aguas arriba y aguas abajo, esa es la primera división, y después al siguiente día hace otra división de estas aguas que están abajo de este domo, y esta siguiente división permite que asome este segmento de tierra seca, Yabasa, que después se llama tierra o Eretz, y las aguas que había aquí abajo, todas ellas se van hacia el fondo, y esta es nuestra geografía cósmica básica del mundo del antiguo cercano tiempo. Tienen cielos, tierra y mares, cielo, tierras y mares, ¿verdad? Pero fue eso, fue este trabajo de ir separando, se introduce este domo, separa aguas arriba, aguas abajo, y de las aguas abajo se abre esta separación. Bueno, ahora esto es lo que se revierte, esta separación, donde había en este segmento de tierra-tierra, donde hay seres humanos, donde hay animales, bueno, al decir que se rompen las fuentes
del océano primigenio, es decir, esto que contiene de alguna manera estas aguas que están al fondo en esta cosmología, en esta geografía, y esto que de alguna manera contiene estas aguas arriba, se rompe esto y se abren estas ventanas. Y entonces lo que nos está narrando Génesis 7 es que esto gradualmente otra vez vuelve a anular este espectro de tierra seca, ¿verdad? Todo lo vuelve a cubrir con aguas. Y ahora todo está cubierto con aguas. Hay aguas encima de la bóveda, hay aguas debajo de la bóveda, y esta bóveda se llama en hebreo Raquia Sedom, ¿verdad? Entonces, el autor en Génesis 7 ya no elabora más sobre eso, pero asume que sus lectores se detuvieron en algún momento a entender esa geografía, esos términos en Génesis 1, y simplemente lo que nos está indicando es que esto que detenía, que limitaba, que confinaba estas aguas arriba y abajo y se abría este segmento de tierra, bueno, todo eso, esos contenedores o eso que detenía se quita de ello y entonces esas divisiones se anulan y las aguas vuelven a cubrirlo todo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo en Génesis 7, a lo largo de Génesis 7, a su modo y a su manera. De ahí el protagonismo de las aguas. Las aguas eran fuertes, eran poderosas o crecieron, ¿va? Y cubrieron o llenaron toda la tierra como al principio. Y por cierto, esa idea en realidad no es tan lejana de la nuestra, ¿va? La manera en que vislumbraban en el antiguo cercano oriente, en ese mundo del antiguo cercano oriente, cómo era el ciclo del agua, por decirlo así, en un sentido no es tan distinto del nuestro, ¿verdad? No estoy diciendo, no quiero imponerle esto al texto, simplemente estoy comparando, ¿verdad? Este es, por ejemplo, un diagrama de una institución, probablemente tenga así la Comisión Nacional del Agua, un diagrama, ¿verdad? No me propuse a buscarlo, pero la idea es esta, ¿verdad? Y probablemente aquí hay expertos en cómo opera esto, ¿verdad? Pero lo único que quiere decir, ¿verdad? Aquí está el agua, por ejemplo, aquí está este lago, este mar, y ocurre el proceso de evaporación, se evapora el agua, ¿verdad? Y entonces aquí los expertos en química pueden explicar qué es evaporación, pero de este líquido se pasa a gas, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, las nubes, de hecho, las nubes me dicen que es como un depósito de aguas, ¿verdad? Las nubes lo que llevan en realidad es agua en cierto estado, pero es eso, las nubes son un almacén flotante de agua y en algún momento ocurre la precipitación, esta agua cae por un lado, y si cae esa agua en alguna montaña, después esa agua se va filtrando, se puede ir filtrando al interior de la montaña y se va a lo profundo, a lo subterráneo, ¿verdad? Y hay esta infiltración, y hay un término aquí que se llama percolación, que existe en español, ¿verdad? Adelante, Max. Con el calor del sol calienta el agua y se genera la evaporación. Correcto. Que llega allá arriba y se condensa. Y de ahí viene la precipitación. Correcto. Excelente. Gracias, Max. Gracias. Ahí tenemos esa apreciación oportuna. Y decíamos, ¿verdad? En esa precipitación, ya sea la absorbe la tierra de alguna manera, por ejemplo, en las montañas se filtra y tenemos esta infiltración y esta percolación. Y entonces hay agua en lo profundo y hay agua en las alturas, ¿no? Entonces, en un sentido, nuestros, bueno, no contemporáneos, pero aquellos que nos precedieron, bueno, a su manera de ver el mundo, en un sentido, particularmente en este ciclo de agua, no era tan distante, ¿va? A su manera de verla, de explicarla, de entenderla, en un sentido, pues sí, aquí vemos el proceso más o menos, ¿va? Hay algunos términos aquí como sublimación, deposición, no alcancé a buscarlos, pero sí, percolación sé que existe en español, por ejemplo, y es un proceso también. Pero ahí tenemos ese ciclo, ¿va? Entonces el agua gira y digamos para ellos, o sea, no estoy diciendo que, no estoy haciendo la traducción, ¿va? El antiguo cercano oriente tenía sus categorías, pero esto sería como su domo, ¿va? Y este sería como lo que llamamos aquí océano primigenio o las profundidades, ¿verdad? Donde hay estas aguas y lo que nos está diciendo es que todo esto que estaba almacenado, concentrado allá abajo, brota, emerge de alguna manera y todo esto que estaba contenido allá arriba también se descarga, ¿verdad? Y entonces tanto de arriba como por abajo, eso es el Mabul, ¿verdad? Eso es el Mabul, este desbordamiento de aguas, tanto de arriba como de abajo,
que anegan la superficie, ¿verdad? Al punto tal que incluso rebasan las alturas de la montaña. Eso es lo que nos está comunicando Génesis 7, ¿verdad? Y quizás esta es una manera de acercarnos a ello desde nuestra manera de entender en el siglo XXI el ciclo del agua. Así que, y continúa, volvemos a nuestro texto 7:21, y pereció o feneció toda carne, perdón, que llevo un espacio, toda carne que se mueve sigilosamente sobre la tierra, con la ave, con el animal doméstico, con el animal silvestre y toda la multitud que polula la tierra. Entonces mueren, perecen, fenecen los animales, y dice, y todo el ser humano, todo quien aliento de espíritu de vidas, en sus fosas nasales su rostro o en sus fosas nasales tuvo. Y esta es casi una cita de Génesis 2:7. Cuando dice Génesis 2:7 que Dios del suelo de la tierra, del polvo, moldea o da forma al hombre y sopla en él aliento de vida, usa la frase aliento de vidas. Y aquí 7:22 simplemente le agrega este aliento de espíritu de vidas en sus fosas nasales. Pero esto es casi una cita, un eco puntual de Génesis 2:7. Y lo único que nos destaca es eso, esa mortalidad del ser humano se acentúa aquí. Y concluye, de todo quien en tierra seca se hallaba, murieron. Y entonces, en realidad, Génesis 7 nos lleva a Génesis 1:2, cuando nos describe que la tierra estaba toda cubierta de aguas. La tierra estaba cubierta de aguas y usa esos términos que hemos traducido como la tierra se hallaba inhabitable o inhóspita y además improductiva. Y en Génesis, a partir de Génesis 1:2, lo que Dios hace es empieza a ir separando estas aguas. Aguas arriba, aguas abajo, y de las aguas de abajo abre un segmento, manda las aguas abajo y abre un segmento de tierra seca. Y comienza este proceso, es decir, Dios va delimitando, va creando estos hábitats o este espacio para quienes después vienen y habitan la tierra, sean las almas vivientes, sean los seres humanos. Pero la tierra vuelve a su condición en Génesis 1:2, excepto que, como dice aquí, aniquiló, exterminó a todo lo que existe, lo cual se halla sobre la superficie o faz del suelo cultivable, desde Adán hasta el animal doméstico y hasta quien se arrastra, el reptil, y hasta la ave de los cielos, y fueron aniquilados desde la tierra. Y fue dejado o exceptuando solo Noaj y aquellos con él en la nave o embarcación. Y otra vez, y fueron poderosas o crecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿No? Así que decía, nos regresa a Génesis 2, excepto por esto. ¿no? Tenemos ahí nuestro jardín de Edén flotante. ¿verdad? Hay animales, hay seres humanos. Perdón, aquí es un crucero, ¿verdad? Pero no fue el caso así. No fue el caso así. ¿verdad? Tenemos esta embarcación, ¿verdad? Este paralelepípedo. Lo dije bien, ¿eh? Sí. Quería Sí, Max. que esa embarcación que está flotando, se le dice que está al garete. Okay. No tiene timón para ningún lado. Exacto, exacto. Como una cascarita de nuez a lo que el viento la puede llevar. Entonces estaba al garete. Al garete. Gracias, Max. Gracias por ese término técnico. Sí, al garete ese sería el término correcto. ¿eh? Así que ese es, nos regresa a Génesis, excepto por eso. ¿eh? Excepto por eso. Está ahí Noé, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, y ese grupo selecto de almas vivientes que le acompañan. ¿no? Ahí está Noé. Y por lo tanto, si seguimos con nuestro calendario, aquí sí ya lo está correcto. ¿eh? Ahora ya nos habla de 150 días, presumiblemente la manera de entender 150 días es a partir de que rompen las fuentes de la profundidad, digamos, y se abren las ventanas de los cielos, pasan esos 40 días y después de esos 40 días llegamos a 150 días, a 40 más, digamos, 110 hacen los 150 días y sí sean, digamos, sumamos meses de 30 días, digamos, más o menos iría así el conteo, ¿no? De cómo se va llevando. De alguna manera lleva su cronología el autor de este proceso de creación. Bueno, para concluir, decimos lo siguiente, ¿verdad? La extensión del mal que se expresa en Génesis 6, que se expresa a través de ruindad o corrupción y violencia, deviene o resulta en una reversión de la creación
a manera de juicio. Si bien el texto hasta este momento no ha usado el término en hebreo que se emplea para juicio, pero usa otro término que es como Dios hace una auditoría de su creación y encuentra que hay un faltante, hay un déficit y tiene que proceder, tiene que confrontar esta extensión del mal que se expresa por un lado como ruindad y corrupción y por el otro como violencia. Tal reversión es casi un proceso a la inversa del que relata Génesis 1. En Génesis 7 el autor simplemente nos dice que se rompe algo aquí abajo, se abre algo aquí arriba y tenemos este flujo de aguas, tanto de arriba como de abajo, lo que llama Mabul, ¿no? Pero asumiendo que conocemos lo que él quiso decir en Génesis 1, cómo fue Dios delimitando estos segmentos, estos espacios. No obstante, destaca en todo ello la intervención del Creador para salvar a la casa de Noé, ya sea cuya composición, alcanzamos a decir, reivindica esa vocación para el ser humano registrada en Génesis 1 y 2. A su modo, a su manera, aquello que se esperaba del ser humano, Noé, su esposa y sus hijos con sus esposas lo llevan a cabo. Génesis 1, 28, 29, 30 sigue vigente al interior de esa nave o de esa embarcación. Sigue vigente ahí, hay alimento para ellos y Noé eso está por encima de los animales. Es decir, Génesis 1, 28 está presente, está latente dentro de la embarcación, aunque fuera de ella, más bien ha ocurrido esa reversión, se ha deshecho esa creación. Es lo que nos muestra este pasaje. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy en particular, pues es esta: si el Creador y Redentor confronta toda expresión del mal, sea a través de ruindad o corrupción, sea a través de violencia, ello ¿qué esperanza nos da ello ante los desafíos que presenta nuestro actual entorno existencial? Por cierto, marcado entre otros por la injusticia y violencia, ¿no? En otras palabras, el mal en estas expresiones no tiene la última palabra, nunca ha sido el caso y nunca será así, ¿no? Otro aspecto, la casa de Noé, ¿verdad?, que se destaca por su contraste con sus contemporáneos o ante sus contemporáneos, se distinguió por caminar con Dios, ¿verdad? Vimos de una manera implícita el hecho de cómo tejen esas relaciones, lo que ello implicaba. Bueno, eso, cómo nosotros, a la luz de ello, qué impacto ante quienes nos rodean en el ámbito de nuestro quehacer puede tener el que sigamos y caminemos con Jesús. Si andar con Dios tuvo esas implicaciones para Noé, para su familia, su círculo inmediato y para sus contemporáneos de alguna manera, en nuestro caso hoy día, seguir a Jesús, caminar con Jesús, ¿cómo puede impactar a aquellos que nos rodean? Cualquiera sea el área de la vida a la que el Señor nos ha llamado a participar o a andar o a caminar, ¿no? Son por lo menos dos de esas expresiones, dos implicaciones quizá que podemos considerar hoy día. Y con eso en mente vamos a dar paso a una oración que responda a esto que acabamos de exponer.